Hola, buenas con todos. Mi nombre es Aileen Intriago, soy estudiante de la Universidad Técnica de Manabí. Estoy cursando el primer semestre en Psicología. Esta asignatura es Bases Biológicas del Comportamiento Humano. Soy el paralelo A. Mi docente es la magíster Ruth Lord. Yo les voy a hablar acerca del proceso del desarrollo embrionario. En la primera semana, el día 1, se da la fecundación, que es la unión de dos células haploides, que es el ovocito y el espermatozoide, para formar una célula diploide, que es el cigoto. Tiene lugar en la región de la ampolla de la trompa uterina. Las patologías que se pueden dar aquí son los gemelos anormales. En el día 2, después de 30 horas, ocurre la segmentación, que es la división mediante mitosis del cigoto. Primero se divide en dos, luego en cuatro, hasta formar un conglomerado de células que se llamará blastómeros. El día 3, después de varias divisiones, se forma la mórula conformada entre 16 y 32 células. Las patologías aquí es que si la madre llega a tomar desparasitantes, el bebé puede sufrir de deficiencia. El día 4 a 5 se da la compactación y la blastulación, donde se forma un conjunto apretado de células con una capa interna, que es el embrioblasto o blastocele, y una externa, que es el trofoblasto. Cuando la morla ingresa a la cavidad uterina 3 o 4 días después de la fecundación, comienza a formarse una cavidad y se constituye el blastocito. La patología aquí es que si la madre llega a sufrir de susto, el bebé puede que no se forme o puede ocurrir un aborto espontáneo. En el día 7 se da la implantación. Esta ocurre en el endometrio y contribuye a la formación de la placenta. Segunda semana. En el día 8, el blastocito, como podemos ver aquí en la imagen, está totalmente sumergido en el estroma endometrial. El trofoblasto se divide en dos capas, que es el citiotrofoblasto y el cinciotrofoblasto. El embrioblasto da lugar al disco bilaminar, que es el hipoblasto y el epiblasto. El día 9, el blastocito está más inmerso en el endometrio y la zona de penetración en el epitelio superficial está cerrada por un coágulo de fibrina, como podemos ver aquí. El trofoblasto se ha desarrollado y aparecen vacuolas a nivel del cinciotrofoblasto. Cuando estas vacuolas se fusionan, forman grandes lagunas, por eso esta fase se la conoce como la fase lagunar. Entre el día 11 y 12, el blastocito está incluido por completo en el estroma endometrial y el epitelio superficial cubre casi por completo el defecto original de la pared uterina. La sangre materna en las se penetra en las lagunas trofoblásticas y las células derivadas del saco vitelino forman el mesodermo extraembrionario. En el día 13, la solución de continuidad endometrial ha cicatrizado. Puede ocurrir una posible hemorragia en el día 28 y muchas veces se lo confunde con la menstruación. Las columnas celulares con revestimiento sincitial reciben el nombre de vellosidades primarias. El hipoblasto produce células que proliferan y crea una nueva cavidad llamada saco vitelino definitivo. En este día también se forma el cordón umbilical. Y ya estando en la tercera semana ocurre la gastrulación, que es de 15 a 16 días, y también se forma el disco trilaminal, que sería el mesodermo, el ectodermo y el endodermo. Como podemos ver en esta imagen, el ectodermo daría lugar al sistema nervioso y a la piel, el mesodermo a los músculos, al esqueleto, riñones y aparato reproductor, y por último el endodermo a las glándulas endocrinas, pulmones, sistema digestivo e hígado. También aparece la línea primitiva y el nódulo primitivo, que consiste en un área ligeramente elevada que rodea una pequeña fosita primitiva. El endodermo tiene una invaginación hacia el mesodermo y forma la placa notocordal. A medida que avanza el desarrollo, esta placa se desprende del ectodermo y se forma un cordón macizo que sería la notocorda. En el día 28 puede ocurrir una patología que donde se consume excesivo alcohol destruye la línea primitiva y produce la holoproncefalia. Estando en la cuarta semana, al inicio de esta, el embrión termina el plegamiento y al mismo tiempo el tubo neural está terminando de cerrarse. Solo se pueden observar los neuroporos craneal y caudal. Aquí también tenemos las anomalías cromosómicas que se dividen en dos, que son las anomalías numéricas y las anomalías estructurales. Entre las anomalías numéricas tenemos las trisomias, monosomias. Las trisomias
Por ejemplo, el síndrome de Down es un error en el cromosoma 21, el síndrome de Edwards es un error en el cromosoma 18 y el síndrome de Patau un error en el cromosoma número 13. También tenemos la monosomia, que es el síndrome de Turner, el síndrome de Klinefelter y el síndrome de triple X. En las anomalías estructurales tendremos el síndrome de Prader-Willi, que este ocurriría por un error del cromosoma del padre, mientras que el síndrome de Angelman es todo lo contrario, sería un error en el cromosoma de la madre. El síndrome del maullido de gato es un error en el cromosoma número 15. Ahora les voy a hablar sobre el sistema nervioso central. Este de aquí aparece al comienzo de la tercera semana como una placa endoctermo en forma de zapatilla, como podemos ver en la imagen, que es la placa neural. Los pliegues neurales se elevan, se acercan entre sí y por último se fusionan formando el tubo neural. Los extremos abiertos del tubo neural forman los neuroporos craneal y el caudal, que se comunican con la cavidad amniótica. El cierre final del neuroporo craneal se da de 18 a 20 somitas y esto ocurre en el día 25, mientras que el del neuroporo caudal sería 3 días después, ya en el día 28. El extremo cefálico del tubo neural muestra las vesículas cerebrales primarias, que son el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo. El prosencéfalo se divide en telencéfalo y diencéfalo. El mesencéfalo no tiene divisiones, mientras que el rombencéfalo se divide en mielencéfalo y metencéfalo. Ahora les voy a hablar sobre la médula espinal. La pared del tubo neural consta de células neuroepiteliales. Se extienden sobre todo el grosor de la pared y forman un grueso epitelio pseudoestratificado. En conjunto, constituyen la capa neuroepitelial. Las células neuroepiteliales originan otro tipo de células con un núcleo grande y redondito, que se trataría de esto de los neuroblastos. La capa del manto forma la sustancia gris, como podemos ver aquí, la sustancia gris de la médula espinal, mientras que la capa marginal, que es la más externa, contiene fibras nerviosas que emergen de los neuroblastos de la capa del manto. Como resultado de esto tiene una coloración blanquecina, por eso también recibe el nombre de sustancia blanca de la médula espinal, como podemos observar aquí en la imagen. Ahora vamos con la placa basal, placa alar, placa del techo y placa del suelo. En cada lado del tubo neural se observa un engrosamiento ventral y uno dorsal. Los engrosamientos ventrales, que son las placas basales, estas de aquí, que contienen células de las astas motoras de la célula espinal, y los engrosamientos dorsales de las placas alares, que forman las áreas sensitivas. El surco limitante marca el límite entre las dos placas. La parte dorsal y ventral de la línea media, también conocidas como la placa del techo y la placa del suelo, estas aquí no contienen neuroblastos. Ahora les voy a hablar sobre la diferenciación histológica. Tenemos las células nerviosas. Los neuroblastos o células nerviosas primitivas solo se originan por la división de las células neuroepiteliales. La formación de la neurona empieza por un neuroblasto redondo y apolar, luego por uno bipolar y por último tiene lugar los axones y dendritas primitivas. Con el desarrollo posterior se convierte en célula nerviosa adulta, como nosotros las sabemos llamar neurona. Las células gliales están formadas por células neuroepiteliales. Migran de la capa neuroepitelial a la capa del manto y a la capa marginal. Otro tipo de célula de sostén es la célula de oligodendroglía y la célula de microglia. Células de la cresta neural. Son de origen ectodérmino y se extienden por toda la longitud del tubo neural. Migran lateralmente y originan los ganglios sensitivos. Se diferencian en neuroblastos simpáticos. Ahora los nervios raquídeos. Las fibras nerviosas se agrupan en las raíces de los nervios ventrales. Las raíces de los nervios dorsales se forman como conjuntos de fibras en los ganglios de la raíz dorsal. La mielinización. Las células de Schwann mielinizan los nervios periféricos. Cada célula mieliniza únicamente un axón. Migran periféricamente y se sitúan alrededor de los axones formando la vaina del neurón. Al cuarto mes, muchas fibras nerviosas adoptan un aspecto blanquecino. Esto es por el depósito de mielina. Un solo oligodendrocito puede mielinizar hasta 50 axones. Los cambios posicionales de la médula espinal. Durante el tercer mes de desarrollo, la médula espinal se extiende en toda la longitud del embrión y los nervios raquídeos pasan a través de los agujeros intervertebrales en el mismo nivel donde se originan.
La columna y la dura madre se alargan, como pueden ver aquí, la columna y la dura madre se alargan más rápido que el tubo neural y el extremo terminal de la médula espinal se desvía gradualmente a un nivel superior. La regulación molecular de la diferenciación nerviosa de la médula espinal. La médula espinal en desarrollo depende de gradientes de concentración de las proteínas TGF-beta, BMP4, BMP5 y BMP7 y la SHH. La BMP4 de la placa del techo induce una cascada de proteínas TGF-beta, BMP5, BMP7, activina y dorsalina. En la placa del suelo ocurre algo similar, solo que esta vez sería de SHH. Ahora vamos con las consideraciones clínicas. En los defectos del tubo neural tenemos la espina bífida y la anencefalia. Los defectos, la mayor parte de defectos se debe al cierre anómalo de los pliegues neurales durante la tercera y cuarta semana de desarrollo. Las anomalías resultantes pueden afectar a los meninges, las vértebras, los músculos y la piel. Ahora vamos a hablar sobre la espina bífida. El término espina bífida se aplica a todas las anomalías porque en el arco óseo de una o más vértebras no se ha llevado a cabo la función dorsal a la médula espinal. Si en efecto viene cubierto por piel, se llama espina bífida oculta. Pero en el caso de los meningoceles, solo sobresale una bolsa llena de líquido de los meninges, como podemos ver aquí en la imagen, mientras que en los meningomielenceles la bolsa también contiene tejido neural. La anencefalia es un defecto de nacimiento grave en el cual el bebé nace sin partes del encéfalo y el cráneo. Podemos ver que la cabeza es achatada y es un tipo de defecto del tubo neural. Ahora nos vamos con el encéfalo, que es parte del sistema nervioso central de los vertebrados, incluido el cráneo. Se encuentra el prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo, pero está compuesto por tres partes principales, que es el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. Vamos a hablar del rombencéfalo. El rombencéfalo consta de mielencéfalo, que es la más caudal de las vesículas cerebrales, y el metencéfalo, que se extiende desde el pliegue puntino hasta el istmo rombencéfalo. El mielencéfalo es una vesícula cerebral que origina el bulbo raquídeo. La placa basal contiene núcleos motores que se dividen en tres grupos, que sería el eferente somático, el eferente visceral especial y el eferente visceral general. Asimismo, la placa basal también contiene núcleos sensitivos, que es el aferente somático, el aferente especial y el aferente visceral general. El metencéfalo, que es parecido al mielencéfalo, este de aquí forma el cerebelo y el puente de Barolio. Asimismo, la placa basal contiene núcleos motores divididos en tres grupos: eferente somático, eferente visceral especial y eferente visceral general. La placa basal también se divide en núcleos sensitivos, que es el aferente somático, aferente especial y aferente visceral general. El cerebelo. Las partes dorsolaterales de las placas alares se inclinan medialmente y forman los labios rómbicos. Los labios rómbicos se comprimen cefalocaudalmente y forman la placa cerebelosa. Aquí podemos ver la placa cerebelosa. En la corteza cerebelosa se diferencia en tres capas, que es la capa molecular, la capa granular y la capa de las células de Purkinje. El mesencéfalo. Cada placa basal contiene dos grupos de núcleos motores, un grupo eferente somático medial y un grupo eferente visceral general. El eferente somático medial está representado por los nervios oculomotor y troclear, y el eferente visceral general está representado por el núcleo de Edinger-Wetzpal. Las placas alares aparecen con dos elevaciones longitudinales, separadas por la depresión poco profunda de la línea media. Ahora el prosencéfalo. Consta de telencéfalo, que forman los hemisferios cerebrales, y el diencéfalo, que forma la copa y el tallo óptico, la hipófisis, el hipotálamo y la epífisis. El diencéfalo es una de las regiones del cerebro más importantes, ya que contiene el tálamo, el hipotálamo y otras estructuras. El telencéfalo es la estructura cerebral situada sobre el diencéfalo. Esta representa el nivel más alto de integración sensoromotora o costática. Tenemos la regulación molecular del desarrollo cerebral. Esta de aquí se encuentra en el cerebro posterior o rombencéfalo y tiene 8 segmentos que serían los rompómeros por los genes OX.
Ahora las consideraciones clínicas de las alteraciones craneales. Tenemos el holoproncefalia. Esta de aquí es una pérdida de la estructura de la línea media que causa malformaciones del cerebro y también del rostro, como podemos ver en la imagen. El síndrome de Smith-Lemni-Optic es un síndrome metabólico malformativo que está asociado al retraso mental. Es muy poco conocido y es el primer síndrome atribuido a un error de la síntesis del colesterol. También tenemos la esquizoencefalia, que es un trastorno poco frecuente, donde aparecen grandes hendiduras, como podemos ver aquí en la imagen, en los hemisferios cerebrales, que a veces causan pérdida del tejido cerebral. Ahora el meningoncele, meningoencefalocele, meningohidroencefalocele. Todas estas son causadas por una alteración de la ossificación en los huesos del cráneo. La hidrocefalia. Esta es caracterizada por la acumulación anómala del líquido encefalorraquídeo del sistema ventricular. Y la microcefalia, que es un trastorno en que la cabeza del bebé es significativamente más pequeña de lo esperado, a lo que usualmente es provocado por un desarrollo normal del cerebro. Y por último tenemos los pares craneales. El olfatorio, que es el número 1, el óptico, el número 2, el oculomotor, el 3, el troclear, el número 4, el trigémino, el 5, el abducen, que es el 6, el facial, el número 7, el vestíbulo troclear es el 8, el glorifaringeo es el 9, el vago el 10, el hipogloso el 12 y por último el accesorio que es el 11. Muchas gracias.